Hay muchas situaciones en la vida del hombre donde yo siempre digo nos ganamos unos enemigos gratis, ¿verdad? Unos enemigos de a gratis. Hay gente que usted nunca en la vida le ha hecho nada, pero es una persona que usted de pronto no le cae bien y eso no es malo, del todo no es malo. Y quizás muchos hemos sufrido por mucho tiempo la indiferencia de muchas personas o el comentario de algunas personas que definitivamente nosotros no somos de su agrado. Injurian y hablan a otros que nosotros conocemos diciendo es que fulano a mí no me cae bien, es que fulano es esto, es que fulano es lo otro. Hay muchas cosas en la vida de nosotros, en este espacio que nos ha regalado el Señor para vivir un poco de tiempo, para visitar, en que nos encontramos con cada situación. Y al que no se le forma el problema con los de él, se le forma con los de afuera, se le forman con los de la empresa, con los de los negocios, en fin, todos tienen un problema. Toda la humanidad ha sufrido alguna clase de problemas y de desavenencias en su vida. La palabra muestra que desde el pasado ha sido así, más cuando nosotros nos acercamos al Señor. Porque usted tiene un grupo especial de amigos o de compañeros con los que usted de parte, y en ese grupo usted es aceptado, usted si se porta como ellos todo está bien, usted si hace como ellos todo marcha a la perfección, pero en el momento en que usted decide cambiar el rumbo de su vida, entonces agárrese, porque ya no van a ser los mismos, porque usted no va a ser una persona deseada para ellos, porque usted, ya como usted nadie se la va a pasar bien. Usted va a ser el aburrido de la reunión o del grupo. Pero en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un texto bíblico o una porción bíblica que la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 6. El verso 6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué se llenó de ellos? La tierra. La tierra. Y entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Era qué? Más fuerte y mayor. Más fuerte y mayor, ¿verdad? Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Cuanto más los oprimían, ¿verdad? Y se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿A quién temían? A los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como lo mandó el rey. Las parteras temieron ¿a quién? A Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños?
Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció ¿en qué? En gran manera. Bendito el nombre del Señor. Aquí estamos viendo una historia donde el pueblo de Israel está de esclavo en Egipto. Todo iba bien con el pueblo de Israel mientras José estuvo vivo. Cuando José murió, entonces cambiaron al rey, entonces llegó otro rey que no conocía a José, dice la palabra. Pero ¿qué pasó en ese lugar? Entonces se ensañó contra Israel porque se había fortalecido, diga, se había fortalecido. Se había fortalecido Israel dentro de Egipto, y ya no le pareció tan bueno al rey aquel grupo de personas. Era tanto que empezaron a ponerle capataces a los trabajadores y los obligaban a trabajar duramente, según lo que dice la palabra, arduamente. Les amargaban la vida a estos pobres hombres trabajadores. Pero ¿saben? Un día, cuando ya esta gente, a pesar del trabajo, se multiplicaba, la Biblia dice que entre más carga les ponían, entonces más se multiplicaban. Era como una vitamina X que necesitaban para seguirse reproduciendo. Y ellos se reproducían y se hicieron tanto que el rey tembló de miedo y pensó: si se unen a nuestros enemigos, acaban con nosotros. Porque este pueblo está muy grande y está muy fuerte, es un pueblo fuerte. Resulta que todo esto pasa y el rey ve que, a pesar de que los están subyugando, los están maltratando, les están golpeando, les están obligando a más tareas, entonces resulta que ellos se siguen multiplicando. Al punto que el rey dice a las parteras, a las mujeres que ayudaban a parir a las otras mujeres que atendían allí el trabajo de parto, las llama y les dice: ustedes van a asistir a esas mujeres, pero cuando nazca varón, ustedes lo van a matar. Y cuando nazca hembra, ustedes la van a dejar vivir. ¿Saben por qué? Porque el pueblo estaba haciéndose cada vez más fuerte y más grande en número. Aquellas mujeres temerosas de Dios asistían a las mujeres, pero ellas no permitían que los niños murieran. Cuando esto pasa, cuando Faraón se da cuenta que no está funcionando lo que él ha dicho, entonces llama a las parteras y les dice: yo les di una orden a ustedes para que hicieran así y así. Y aquellas mujeres temerosas de Dios dicen, ¿qué dijeron? Las hebreas son más fuertes que las egipcias. Las hebreas no son como las egipcias. ¿Qué pasaba con las egipcias? Eran débiles, pero las hebreas eran robustas y eran fuertes. Y entonces, cuando nosotras llegamos para asistirles en el parto, resulta que ya están paridas, porque ellas pueden parir solas. ¿Qué impresión pudo haber sido para el rey saber que aquellas mujeres no necesitaban ayuda para cumplir el propósito o la labor del parto, verdad? ¿Qué cosa pudo haber sido eso para el rey? Pero ¿saben una cosa? Que con esta enseñanza no solo quiero mostrarles lo divertido de esta historia, sino saber que cuando nosotros tenemos propósito en nuestra vida, siempre va a haber alguien que se levante en contra del propósito. Siempre va a haber alguien que se va a levantar en contra del propósito. Mientras tú no tienes propósito, no pasa nada. Mientras tú no descubres que Dios puso algo en tu vida, no pasa nada. Te la llevas bien con todos, tomas, bebes, vas, te diviertes, bailas, haces con tu grupo. Pero cuando tú te das cuenta que Dios puso algo especial en tu vida que se llama propósito, entonces tu vida ya no es igual y los que te rodean ya no te tratarán igual. Cuando se dio cuenta el rey que el pueblo estaba haciéndose cada vez más
fuerte, tuvo miedo porque el pueblo se podía venir en contra de él. Aquellos que estaban siendo subyugados, simplemente el trabajo, el cansancio les hacía fortalecerse físicamente, pero también aguardaban una promesa y una esperanza en Cristo, que algún día, en algún momento, Dios levantaría a alguien que los sacaría de la tierra de la esclavitud. Cuando tenemos un propósito, cuando venimos marcados por Dios a hacer algo, a que suceda algo, a que Dios nos use para hacer algo sobrenatural, porque Dios no es natural, Él está sobre lo natural y nosotros estamos sobre lo natural, iglesia. Esa es la posición de la iglesia, sobre lo natural. Lo natural aquí es pasajero, nuestra vida pasajera, pero estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, amén. Entonces, cuando tenemos el propósito, la gente se ensaña contra nosotros. Cuando ven que nosotros ya no nos portamos como ellos quieren que nos portemos, no decimos como ellos dicen, no nos sentamos a hacer cosas que ellos están acostumbrados a hacer y que era nuestra costumbre pasada, entonces la gente va a empezar a estorbar y a estorbar. Qué bueno saber que el pueblo de Dios en Egipto estaba haciéndose cada vez más fuerte. Dios no nos desampara. Si una cosa dice la palabra es que Dios ha dicho que no nos dejará y que no nos desamparará. Por un poco de tiempo, pasará un poco de tiempo y se cumplirá la visión si así Dios quiere, como dijo el profeta, pero si no, de igual forma un día se cumplirá. Si no es en el tiempo de nosotros, en el que nosotros creemos que va a suceder, sucederá, porque el que lo prometió no es mentiroso. La palabra dice que Dios es veraz y los hombres son ¿qué? Mentirosos. Mentirosos. Los mentirosos somos nosotros los hombres, pero Dios es veraz, Él es verdad, Él es la verdad. Estas mujeres, me llama mucho la atención de las parteras, porque las parteras, obligadas quizás, sometidas por el rey, fueron a hacer el trabajo. Pero aun cuando estaban siendo sometidas por la máxima autoridad en Egipto, ellas prefirieron y desearon en su corazón obedecer a Dios. No se ensañaron contra la vida de los niños, sino que permitían el nacimiento de los niños. Tanto así que Moisés lo escondieron cuando dieron la orden que iban a matar a todos los niños recién nacidos en Egipto. A Moisés lo escondieron ¿por cuánto tiempo? Por 3 meses lo escondieron. Pero miren, cuando nosotros venimos marcados por un propósito, Moisés en 3 meses estuvo callado en su casa. ¿Cómo le hicieron para callarlo? Hay unos niñitos que lloran porque sí, porque no también. Pero Moisés estuvo esos 3 meses en silencio. Podemos ver en la palabra que era en silencio, porque si no se hubiesen dado cuenta que había un niño recién nacido de los hebreos en ese lugar. Resulta que Moisés, la mamá lo tiene allí escondido. Pero miren el propósito de Dios. Hoy yo quiero que usted examine su vida mientras vamos en este mensaje y usted mire cuál es su propósito, cuál es su llamado y qué está haciendo con eso. Con eso no quiero que se me distraiga, pero sí quiero que lo tenga ahí presente. ¿Verdad que sí? Yo tengo un llamado y en mí hay un propósito. Eso es lo que quiero que tenga presente. Ahora, Moisés venía marcado por un propósito especial: libertar al pueblo, ¿verdad? Ya venía marcado. Quizás por eso pasó lo sobrenatural con él. Por eso 3 meses estuvo calladito en su casa. Su mamá lo arrullaba, lo cuidaba, pero un día decidió ponerlo a la ribera del río en una canasta. Y dice la palabra y relata esta historia. La hija de Faraón se está bañando en el río con sus doncellas la acompañan y escuchan a un niño llorar. Y cuando abrieron aquella canasta, era Moisés, el pequeño Moisés, estaba nadando solito en una barquilla sobre las aguas en el río. Aquella mujer se enternece por aquel niño y no era una casualidad.
Eran las reglas de su nación, eran las reglas de Egipto, que los niños tenían que morirse. Pero aquella mujer fue movida a misericordia y dice la palabra que enseguida tuvo una conexión muy especial con Moisés y quiso quedárselo para ella. La hermana de Moisés, ustedes ya conocen la historia, sale, va, le dice a su mamá, que le dice a esta mujer para que busque una nodriza que lo cuide, la buscan entre las hebreas y gloria a Jesús, traen a la mamá de Moisés para que sea la nana de Moisés. ¿No les parece eso divertido? Qué chévere, ¿verdad? Buscaron a la mamá de Moisés para que fuera su nana, imagínense. Después que ella temblaba su corazón y lloraba en la angustia porque Moisés podía morirse, porque podía peligrar, allí se lo podían comer los cocodrilos. Entonces ella ahora está dichosa, porque la llaman para ser la nana de su propio hijo. Y Moisés creció con su familia hasta determinada edad y luego fue a cumplir el propósito que el Señor tenía preparado para él. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Eso solo lo puede hacer Dios. Cuando tú tienes propósito, no hay diablo que se levante en contra tuya, porque Jehová estará contigo y el propósito de Dios se cumplirá, así se levante quien se quiera levantar. Pero cuando hay propósito, también hay guerra, pero también hay victoria. Amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y esa es la historia más hermosa, me parece a mí más hermosa y más impactante. Qué bendición para una madre poder recoger nuevamente a su hijo cuando pensó que estaba en peligro y poderlo traer y poderlo amamantar, seguirlo amamantando y poder ayudarlo a crecer, educarlo. La educación de Moisés, los principios básicos de la educación de Moisés los recibió en el hogar, al lado de sus padres. Yo miro ahí en ese pasaje bíblico la grandeza de Dios en un propósito eterno en la vida de Moisés, en la vida del pueblo de Israel dentro de Egipto, maltratado, esclavizado, pero hay propósito. Diga, hay propósito. Hay propósito. Y yo tengo propósitos y usted tiene propósito. Así que los que se están oponiendo a su vida, a su buen vivir o a su manera de vivir, simplemente están tratando de estorbar el propósito. ¿Saben que el enemigo también sabe que hay un propósito en nosotros, que ya estamos marcados? ¿Se acuerdan la historia de Jesús, verdad? ¿Qué no hizo? Cuando el Espíritu lo llevó al monte, ¿qué hizo? Le mostró los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Mentiroso Satanás. Y eso hace con cada uno. Cuando estamos en el propósito, cuando tenemos un propósito ya, una misión que el Señor dijo que teníamos que hacer, que está enmarcada en nuestra vida, el propósito de Dios, entonces vendrá la oposición, pero también vendrá la victoria, porque no hay nada ni nadie que detenga la autoridad y el poder de Dios y el propósito de Dios en nosotros. Él dijo que se haría así y Él lo hará. Él lo hará. ¿Cómo lo hará? No sé, pero lo hará. De algo sí estamos seguros, y usted debe estar seguro, es que si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Cuándo y cómo? Ese es un problema de Él. Eso es en su tiempo y en su momento, entonces usted verá la gloria y el poder de Dios manifestado. Nosotros hoy, de pronto los hombres son los que les va a parecer raro, pero nosotros hoy, a ver, levánteme la mano todos los que tienen un propósito de Dios en su vida. Tenemos propósito en nuestra vida. Hay propósito, dígale al que está a su lado, hay propósito de Dios en mí, dígale. Hay propósito de Dios en mí. ¿Sabe por qué usted tiene que hacer eso? Porque eso lo va a hacer sentir seguro. Hay propósito de Dios en mi vida. Y cuando yo tengo propósito, simplemente estoy gestando dentro de mí un propósito. Y hoy usted está gestando dentro de usted, así como la mamá gesta a su hijo ahí dentro, así usted está gestando el propósito de Dios. Ahí se está formando ese bebé de Dios que ha puesto allí, que es un propósito eterno suyo. Ahí se está gestando. Yo muestro acá porque las mujeres pues estamos embarazadas, acá está nuestro bebé, ¿verdad? Pero nosotros estamos embarazados de un propósito eterno de Dios. Y no es un propósito que se puede abortar, es un propósito que debe nacer, amén. Es un propósito que debe
debe nacer. Las parteras no permitieron que el propósito eterno de Dios se frustrara porque a un rey se le ocurrió que los hombres se tenían que morir. Amén. Aquellas mujeres fueron en contra de la autoridad principal y de aquel lugar de Egipto. Del rey mismo las había mandado a llamar. El rey mismo les había dicho que tenían que matar a los hijos varones. Pero aquellas mujeres, en desobediencia a los hombres y obedeciendo al Rey de los cielos, al Dios Todopoderoso, hicieron que aquellos hombres nacieran. ¿Saben por qué? Porque había propósito. Y nosotros tenemos que parir nuestro propósito. Debe nacer con vida nuestro propósito. Debe dar fruto nuestro propósito. Porque nosotros no somos cualquier gente. Nosotros somos un pueblo que Dios le ha dado la oportunidad de llamarse hijo suyo. Amén, iglesia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Nosotros no somos cualquier gente. Nos pueden ver vestidos con ropa de trabajo. Nos pueden ver descalzos. Nos pueden ver chechereando en la puerta de la calle. Hablando con nuestros amigos seculares que tenemos, pero nosotros sabemos que hay un Dios poderoso en el cielo que vive en nosotros y que muy pronto hará cumplir, hará que salga a la luz ese bebé de propósito que hemos gestado en nuestra vida. Los propósitos de Dios en tu vida y en la mía se van a cumplir. En el momento oportuno de Dios, Él lo hará. ¿Cómo lo hará? Con el mismo poder que ha hecho todas las cosas y con la misma autoridad. Lo hará porque Él es Dios y porque tiene todo poder y toda autoridad. Amén. Amén. Aquellas mujeres se hicieron del lado de Dios para que aquellos niños pudieran nacer. Y la excusa que llevaron ante Faraón es lo que me sorprende, porque las excusas que llevaron frente a Faraón fue decir, es que ellas no son como las egipcias, ellas son mujeres robustas, ellas son mujeres fuertes, capaces de parir esos hijos antes que nosotros lleguemos. Y cuando nosotras llegamos, ya no hacemos nada porque ya los niños están nacidos. Quizás el rey pudo haberle creído eso. Y por eso se inventó que entonces los tenía que mandar a matar, a echarlos al río para que lo comieran los cocodrilos. Nosotros no somos cualquier pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Y en el pueblo de Dios hay promesas. En el pueblo de Dios hay propósitos. Y mientras el propósito no está en tu vida, otra vez te voy a repetir esto. Mientras el propósito no está en tu vida, no pasa nada. Puedes estar siendo parte de casa de Dios, pero puede no haber propósito todavía en tu vida. Puedes no tener propósito. Pero para los que ya hemos entendido que hay un propósito de Dios en nosotros, sabemos también que Dios hará lo que tenga que hacer. Dios es veraz. Y tú podrás hacer como quieras, pero cuando hay propósito en tu vida, Dios te va a llevar de tu mano y va a ser precisamente como Él quiera, perdón. Tú podrás irte por este camino porque te parece mejor, cuando Dios ha dicho que es en esta dirección que tienes que caminar. Pero cuando ya Dios vea que por ese camino te vas a ir al despeñadero, te recoge la cuerda, como digo yo. Es como si te amarrara por acá por la cintura y te diera largo y largo y largo y haz como quieras. Pero cuando a mí me dé la gana, yo que soy el que sostengo la cuerda, la recojo cuando a mí me da la gana. Y la recojo a mi manera. Así hace Dios. Porque jamás va a permitirle al diablo que dañe sus propósitos. Lo ha intentado desde antes y lo seguirá intentando, pero no lo podrá lograr, porque es más poderoso el Dios en el que nosotros hemos creído. El diablo podrá hacer como quiera, pero nosotros avanzaremos y confiaremos en que el Señor irá con nosotros y Él peleará por nosotros y nos dará victoria. Y el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida no se abortará, porque Jehová lo hará que nazca tal y cual como Él lo ha dispuesto para cada uno de nosotros. El propósito no será para hacer un abortivo, será para hacer y cumplir el propósito mismo en el cual ha venido enmarcado. Amén. Amén. Mire la diferencia de cuando usted tiene propósito a cuando usted no lo tiene. Ya yo les decía, ¿verdad? Todo va bien y les voy a mostrar que es así, porque después que ustedes dirán, ay, porque la pastora Gregoria ya habla así de cualquier cosa. La palabra misma muestra eso. En el libro de Génesis, capítulo 37, cuenta la historia de José. Dice la palabra que el padre de José, Jacob, amaba a José, dice la palabra textualmente, lo amaba más que a sus otros hijos. Le tenía un cariño especial. ¿Alguien sabe por qué?
Era hijo de la mujer que amaba, que él había amado con todo su corazón, del amor de su vida, de la draga. Y era hijo de su vejez. O sea, cuando ya estaba bastante entrado en años, había tenido a este pequeño José, al cual amó con toda su vida. Eso dice la palabra, que lo amaba más que a sus otros hermanos. ¿Saben qué hizo un día Jacob? Mandó confeccionar una túnica de muchos colores para regalársela a José. Mientras José no tenía esa túnica, no habían tantos problemas. Mientras José no tenía la túnica, todo iba bien con la familia de José. José iba y checaba a sus hermanos, pues le venía contando al papá la mala fama que tenían aquellos bandidos muchachos también. Sus hermanos sí lo tenían un poquito así porque era el preferido de papá, y a quien no le da celo eso, ¿cierto? Pero resulta que cuando a José, Jacob le manda a hacer la túnica de colores, una túnica, yo me imagino, wow, hermosa, así como la manta esa que se pone la pastora Gregoria, solo que de muchos colores. Entonces le pusieron a José la túnica y agárrense. Entonces empezaron todos los problemas habidos y por haber. Cuando a José le ponen una túnica, no era cualquier túnica, porque era la túnica que le estaba dando su padre, que lo amaba más que a sus otros hermanos. Y era hecha de colores especiales, no era cualquier túnica. Tenía un significado esa túnica muy especial para Jacob y para José. En cuanto a José le colocan la túnica sobre él, comienza José a tener sueños. Mire que la Biblia nos dice que antes tuvo sueños. Los sueños los tuvo después que ya Jacob le pone la túnica. No sé si eso tenga que ver, pero lo quiero resaltar así. Después que ya José tiene la túnica, entonces empieza José a tener sueños. Y todos los sueños indicaban que sus hermanos iban a estar por debajo de su autoridad. Todos los sueños que José tuvo lo metieron en problema porque era de humillación, entre comillas, para su familia. Así es lo mismo cuando tú no tienes el propósito, pero cuando Dios pone en ti el propósito, cuando Dios te viste con su propósito, cuando te embarazas del propósito de Dios, entonces las cosas empiezan a no estar tan bien. Estuvieron tan mal las cosas después de los sueños de José que sus hermanos decidieron engañar a su padre después que lo hubieron vendido y le llevaron la túnica sucia de sangre de animales para que aquel papá amoroso, tierno, entregado a su hijo, le doliera mucho la desaparición de aquel muchacho. Lo vendieron a Egipto. En la historia anterior que les estaba contando, en esa historia que les estaba contando, ya José había muerto. Pero lo llevaron a Egipto, lo vendieron. José estuvo preso. José estuvo calumniado por la mujer de Potifar. Le pasaron muchas cosas, lo vendieron como un esclavo cualquiera, como un esclavo vulgar, cuando era un hombre de Dios, porque ya tenía en su vida enmarcado un propósito que Dios traía con él. Pero cuando Dios puso la túnica, cuando Dios puso el propósito, entonces vinieron los problemas. Por eso no se resuelven los problemas cuando vienes a Cristo. Cuando vienes a Cristo empiezan los problemas. Cuando vienes a Cristo empiezan, ¿saben por qué? Y eso es una verdad. Cuando vienes a Cristo comienzan tus problemas. Porque entonces con Cristo la vida no corre lo normal de la corriente del agua del río. Tú no vas nadando así, tú vas nadando en contra de la corriente. Es como si fuera al revés la cuestión. Es como si fuera al revés. En el mundo natural es así, pero Cristo dijo y Dios dijo, así no es. Es así. Y tú te sientes como nadando en contra de la corriente. Y las cosas empiezan a no salir como tú quieres. Y no es que no se cumplan los propósitos y los planes de Dios, y no es que Dios te dañe la vida, no. Pero las cosas con Dios tienes que aprender que es a la inversa de lo que el mundo cree que debe funcionar así. Es a la inversa. Recuerdan que la palabra dijo que en la ley era ojo por ojo y diente por diente.
Ahora Dios dice, miren el cuento de Dios. Ahora Dios dice, ama a tu enemigo, ora por los que te ultrajan y los que te persiguen. Bendícelos. ¿Vieron que sí es en contra? ¿Cierto? Cuando antes era ojo por ojo y diente por esta me la pagas. Fulano me la hizo, pero no, yo no te voy a dejar tranquilo, esa me la paga. Ahora el Señor en su palabra está diciendo, esa no es la forma correcta. Así actuaría alguien que no tiene conocimiento de que yo soy Dios. Pero el que tiene conocimiento de que yo soy Dios y quiere que yo lo acepte como mi hijo y mi brazo de favor esté sobre él, entonces tendrá que ser a mi manera. Ahora yo te digo, bendice a los que te bendicen, ora por los que te ultrajan y los que te persiguen, ama a tu enemigo, al que tiene hambre. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida, y si tiene sed, dale de beber. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cierto? Si nosotros decíamos, mire, yo esa vieja la odio al punto que, mejor dicho, nunca más. Alguien dice, no es santo de mi devoción. Y los hombres y las familias mismas cargaban con una maldición de estar bravo con otra familia, y era la maldición de la generación. A los niños que nacían luego les inculcaban que con tal familia no se podían relacionar. Pasaron muchos años, pero Dios hizo lo que tenía que hacer en la vida de José. Y pasarán muchos años quizás, pero Dios hará lo que ha dicho que haría en la vida de Gregoria y en la vida de cada uno de ustedes. Porque el que dio la promesa la cumplirá, porque Él es fiel a su promesa. Y habrá gente que te meterá el pie para que tropieces en el camino y no se cumpla el propósito. Y habrá gente que te maltratará y hablará de ti, dirá todo lo que se le ocurra, porque tú hoy eres hijo de Dios. Pero esos no son tus enemigos verdaderos. Esos son los empleados que Dios puso allí para que se cumpliera el propósito. Porque sin esa gente no es fácil cumplir el propósito. Sin esa gente que te estorba el camino, no se cumplen propósitos. Sin esa gente que te critica, no se cumplen propósitos. Porque en el Señor hay tropiezos. En el Señor hay tropiezos, iglesia. En el Señor hay tropiezos. La gente siempre buscará el motivo para hacerte caer, para decir que tú no eres hijo de Dios, para decir que tú no eres el de ese llamado. Y ahora se cree que Él es, y ahora se cree que ella es. No, yo no me creo. Yo soy lo que Dios ha dicho que yo soy. Amén. Y ustedes son lo que Dios ha dicho que ustedes son. Y ustedes tienen que pelear eso. Y ustedes tienen que bendecir a los que nos maldicen y a los que nos ultrajan y a los que nos persiguen. ¿Saben por qué? Porque ellos los dejaron ahí a nuestro alrededor, para que sean lo que les den brillo a la capa que nosotros llevamos de colores, que ya fue puesta por Dios en nuestra vida. Amén. Ellos son los encargados. Cada vez que hablan de ti simplemente están lustrándote y están diciendo se va a cumplir el propósito. Porque entre más oposición haya, Dios más rápido lo hará cumplir. Él lo hará cumplir porque Él lo ha dicho y lo hará así. Ellos son los que le dan brillo a tu vida. Ellos son los que le dan brillo en medio de la sociedad, en medio del mundo en el que vivimos. Tú no puedes pasar desapercibido. Siendo hijo de Dios, no puedes pasar desapercibido. Y por eso cuando pasas por la esquina, llámese cualquier esquina, aquella, esta, cualquier otra esquina, pasas por una esquina y hay un montón de gente y tú eres la sierva de Dios. Y ellos saben que tú antes de ser sierva de Dios eras, mejor dicho. Entonces cuando tú pasas por ahí, todo el mundo dice, mira, y ahora se cree santa. Mira, ya no se acuerda las borracheras que se pegaba a él, y lo mal hablado y lo mujeriego. Y empiezan a decir una sarta de cosas. No puedes pasar desapercibido, porque alguien tiene que mostrarle al resto que Cristo te cambió. Amén. Alguien tiene que gritarlo. Alguien tiene que gritarlo. Lo tiene que gritar. Por eso al mundo nosotros le parecemos cosas extrañas, cosas raras. Por eso el mundo dice que yo no soy. Por eso el mundo dice que tú ni siquiera eres hijo de Dios. Que Iglesia Casa de Dios ni siquiera es hija de Dios. Pero ¿qué saben ellos de eso si el que ha puesto el propósito en nosotros nos respalda? Amén. Él está con nosotros y Él ha dado promesa de estar con nosotros. Así que no te preocupes, que los que hablan de ti no son tus enemigos. Ellos son los encargados de mostrarte cuando tú pasas.
Ellos son los encargados de sacarle brillo a la túnica. Ellos son los que van a hacer que tu propósito sea notorio, que el propósito de Dios cumplido, ellos lo verán y entonces serán ellos mismos los que dirán: ve, yo que decía que no era, pero mira cómo Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios siempre estará con nosotros. Podrán pasar 3000 años, quizás más, pero el que dijo el propósito estará. Y nosotros no dejaremos de amarle. Siempre le vamos a amar. Siempre vamos a testificar que Él es el todo de nuestra vida. Porque si algo ha hecho Él es decir que nos ama. Y que no es porque lo hayamos merecido. No fue que nosotros le elegimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Así que la túnica está en tu vida simplemente porque un día aquel Jacob amó a José. Aquel Dios amó a Gregoria. Aquel Dios amó a cada uno de ustedes. Y dijo: le voy a poner a mi hijo, le voy a poner a mi hijo un propósito especial, porque yo sé que Él lo va a llevar, porque yo sé que en Él se va a cumplir. Y aunque vengan los tropiezos en la vida, se va a cumplir mi propósito, porque yo soy Dios y yo no miento. Cuando yo escojo a alguien, con Él cumplo el propósito, con Él cumplo el propósito, y el diablo no podrá arrebatar lo que Dios ha implantado en tu vida. Así que prepárate, porque tu propósito no será abortado, será parido para la gloria de Dios. Amén. Será parido tu propósito para la gloria de Dios. No importa quién contraten para matar al bebé, no importa quién contraten para destruir tu vida, se cumplirá el propósito. Bendito el nombre del Señor. Cuando a Jacob le dieron la promesa, cuando a Isaac le dieron la promesa, cuando a Abraham le dieron la promesa, pasaron infinidades de tiempo, pero la gloria sea para Dios, que un día llegó el tiempo, porque tiempo y ocasión no sucede a toda iglesia, a todos nos sucede tiempo y ocasión, y Dios se proveerá de un lugar, de ese tiempo y de esa ocasión, para mostrar su gloria, pero será a manera de Dios y en el momento de Dios. Amén. 400 años esclavos en Egipto, pero un día la gloria de Dios fue mostrada a favor de Israel en ese lugar, y dice la palabra que con mano firme, con brazo extendido, lo sacó de ese lugar. Y un día, cuando ellos lo atacaban y estaban de frente con el mar, les dijo: miren hacia atrás, porque esos egipcios que ven que vienen detrás de ustedes, nunca más los volverán a ver, nunca más los volverán a ver, nunca más los volverán a ver. Ponte de pie, iglesia, bríndale un aplauso al Señor, alaba a tu Dios, porque ese mismo Dios es nuestro Dios. Aleluya. Ese mismo Dios es el Dios de casa de Dios. La gloria sea para el Señor, la gloria sea para el Señor. Alábale, alábale, porque los egipcios que te atacaban, los que venían en contra tuya, nunca más, dice la palabra, nunca más los volverás a ver. Eso fue lo que el Señor dijo: nunca más los volverás a ver, nunca más. Gracias, Señor, te adoramos en esta mañana. Señor, exaltamos tu nombre. Gracias por el propósito en cada uno, Señor. Gracias por tu propósito, Señor, en mi vida. Gracias por tu propósito, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Te alabamos en esta mañana, Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos en esta mañana. Gracias. Te glorificamos. Gracias por casa de Dios. Santo. Gracias por los planes que tienes para casa de Dios. Gracias, Señor. Iglesia, casa de Dios. Hoy quiero que te lleves la palabra que Dios ha dicho de casa de Dios, que hará cosas grandes. Aleluya. Que la palabra de Dios en casa de Dios es viva. En casa de Dios la palabra es diferente. ¿Sabes por qué? Porque la túnica de los colores especiales fue puesta sobre cada uno de nosotros. Fue puesta sobre tu vida, iglesia. La túnica de los colores, la túnica de los colores especiales hoy reposa sobre tus hombros. Declara la promesa, declara el propósito, declara el propósito en esta mañana y alaba a tu Rey, porque Él te lo dijo, lo cumplirá. Aleluya. Él no miente, Él es fiel a su promesa. Él ha prometido y Él lo hará. Él lo hará. Recuerda el día que le dijo a Ezequiel, los huesos vivirán, los huesos secos. Y Él le dijo: yo no sé, eso eres tú el que sabe, Señor. Pero aquel hombre confiaba en que Dios era su Dios. ¿Sabe qué pasó ese día? Le dijo a Ezequiel: ora sobre los huesos secos, profetiza de vida. Y dice la palabra que Ezequiel profetizó sobre los huesos secos y se formó un gran ejército de gente. Un día Dios le dijo a Ezequiel: profetiza
lejos y se paró un gran ejército que alababa a Dios, un gran ejército. Bendito el nombre del Señor. La palabra de poder está en tu boca y en mi boca. Declara lo que tú quieres. Decláralo en el nombre de Jesús, iglesia. Hoy ve confiado, hoy sigue declarando que los que están a tu lado solo hacen parte del propósito, solo hacen parte del propósito. Ellos hacen parte del propósito. Alaba a Dios porque Él vive, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Te alabamos. Aleluya es su nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Honramos tu presencia, Señor. Gloria a tu nombre. Espíritu Santo de Dios, ministra en cada vida y en cada corazón. Gracias, Señor. Te alabamos. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Mis amados, pueden sentarse. Dios les continúe bendiciendo.